En la palabra de Jehová. Buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias por este tiempo que hoy estamos acá. Esperemos que hoy sea un día de bendición. Hoy vamos a venir aquí a hablar acá, como siempre digo, siempre en Cristo. Este es el momento de que tenemos la oportunidad de hoy convertirnos, de pasar por un nuevo proceso, por todo lo que hoy vamos a hablar acá, en el nombre todopoderoso del Señor Jesús. Así que muchas bendiciones, un abrazo para todos ustedes que se encuentran por ahí, en el nombre de Jesús. Wow. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé te mire con agrado y te extienda su amor. Yahvé te muestre su favor y te conceda paz. Besahu al Sioní al Ben Israel Vani Abagael, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, oro por mi pueblo. Es una bendición, Señor, estar acá. Le doy una palabra de bendición para todo mi pueblo. Oro por todo el pueblo que está acá necesitando, Señor, de tu presencia, necesitando de ti, Señor Jesús. Necesitamos que tú vengas a nosotros, que tú seas parte de este tiempo, que todo lo que nosotros hagamos acá, seas tú seas el quien lo diga, quien lo dirija, Señor, con palabras benditas, sabias en nuestros corazones, señores, que ocurra el rompimiento, Señor, en todo lo que nosotros hablemos en este tiempo, en el nombre de todopoderoso Señor Jesucristo, Señor. Decretamos que los tiempos cambiarán, decretamos que hoy será un tiempo nuevo, hoy será un nuevo momento que vamos a tener para poder discernir mejormente. Gracias, Señor, por todo lo que vamos. Gracias por todo lo que vamos a tener una bendición, Señor Jesús. Gracias por todo este tiempo, Padre amado, porque sé que tú estarás aquí para nosotros poder entender una vez más, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Que suene el shofar para que todo espíritu de contienda, todas tinieblas se vayan ahora en el nombre de Jesús de nuestras mentes y del lugar que estemos. Dice: en la palabra de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre amén. mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos Y vistes a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, con toda autoridad y de aprobar yo les diré: espíritu de confusión, sal fuera; espíritu de maldición, sal fuera; sal fuera toda la opresión, manipulación, toda la adicción, fuera; espíritu de ira, sal fuera;
muerto en el pecado y en la incircuncisión de nuestra carne nos dio la vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era la contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Jehová derrota a tus enemigos que se levanten en contra de ti, y si por un camino salen en contra de ti, por si ese camino huirán delante de ti. Tenemos la promesa de la vida eterna, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la libertad en el Hijo de Dios. ¡Levántate! Espíritu de confusión, sal fuera. Espíritu de maldición, sal fuera. Sal fuera toda la opresión, manipulación, toda la adicción, fuera. Espíritu de ira, sal fuera. Espíritu de la mentira, fuera. A todas huestes infernales, potestades y principados, te digo, Satanás, fuera. Espíritu de confusión, sal fuera. Espíritu de maldición, sal fuera. Sal fuera toda la opresión, manipulación, toda la adicción, fuera. Espíritu de ira, sal fuera. Espíritu de la mentira, fuera. A todas huestes infernales, potestades y principados, te digo, Satanás, fuera. Te conocemos, Satanás. Te conocemos. Hijo de Dios, ya por la promesa no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Porque ni potestades ni principados y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Radio Fuego Espiritual República Dominicana, transmisión en vivo por Facebook Live y ahora en YouTube, y nuestra emisora online las 24 horas del día con las mejores alabanzas. Y para su petición de oración solo tienen que escribir por WhatsApp al signo de más 1-849-457-9609, signo de más 1-849-457-9609. Radio Fuego Espiritual República Dominicana, en cadena con Radio a una sola voz. Te Saltaré Producciones desde Chile, Radio Fuente de Vida 106.5 FM Argentina, siempre joven con Daniel Martínez. Vida Radio desde Washington, California, con nuestro hermano Lester García. Radio Vida Esperanza Estadio desde Cuba, Ministerio Internacional Resplandor de Luz desde Costa Rica, y el Ministerio Creyendo, Confiando y Esperando en Cristo desde República Dominicana. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. 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 Habemos pastores y predicadores, habemos sanitas y adoradores. Habemos pastores y predicadores, habemos sanitas y adoradores. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. 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 Estamos unidos, alabando a Cristo, predicando el Evangelio por todo camino. Estamos unidos, alabando a Cristo, predicando el Evangelio por todo camino. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. 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 Radio Fuego Espiritual República Dominicana, Para todo el mundo. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. Radio Fuego Espiritual. Bueno, muy buenas noches, mis hermanos. Aquí estamos una vez más, gracias al Señor. Le doy las gracias porque son momentos que uno siempre anhela conversar con los hermanos, y más que tenemos el deseo, ¿no? Ajá. Bueno, mis hermanos, por acá le traigo hoy un día que vamos a estar conversando acá. Espero que ustedes por ahí también tengan el mismo ánimo, el mismo deseo de poder conversar y
transmitiendo la palabra de nuestro Señor Jesús. Aquí yo les traigo una palabra que hoy vengo a hablarles sobre los hermanos que realmente no saben lo que están haciendo porque no conocen su identidad. Y realmente es una palabra que traigo que esto arropa tanto como pastores, como profetas, como líderes que hoy por hoy están llevando el evangelio a nuestro Señor Jesús sin aún conocer lo que tenemos que hacer. Y realmente esta palabra sale porque hoy estaba en la congregación y tremendo, hoy estaba congregándome tranquilo, recibiendo la palabra de nuestro Señor Jesús. Hoy mi pastor estaba hoy predicando, tremendo momento para ponerle. Ya. Estaba nuestro pastor predicando y el pastor estaba hablando casi de este mismo tema. Estábamos en el mismo espíritu y él comentaba sobre las palabras perfectas fueron de que si era posible que Dios pudiera en un momento determinado, bueno, en la última ocasión que sería el terminar de nosotros, terminar de la persona, cuando Dios nos entrega una visión o una misión, qué es lo que verdaderamente pasaría en ese momento. Eso fue una palabra tremenda que el pastor hoy estaba dando en la congregación y eso me inquietó mucho en el espíritu. Wow, tremendo. Verdaderamente sí, ¿qué pasaría con nosotros si Dios nos encomienda o nos da? Porque como decía la transmisión pasada, no es lo mismo que yo, por ejemplo, en este caso, ustedes me están viendo por ahí, hermanos, que yo esté predicando una palabra, esté diciendo algo, un mensaje de nuestro Señor Jesús, esté diciéndole sobre el tema del evangelio y ustedes reciban y escuchen, o que nuestro Señor Jesús a través de sus ángeles o él personalmente, como él decida, se presente y dé una visión o dé una misión o un sueño que les explique, que usted sepa que venga de Dios y que no lleve realmente a cabo la misión. Eso sería tremendo. ¿Qué pasaría? Y nunca había pensado en ese tipo de... Yo pienso que si la persona no se arrepiente o no llega a reconocer o a entender lo que tiene que hacer, tremendo, porque tenemos historia aquí en nuestro libro, en la Biblia. Esta palabra del Señor Jesús nos dio también ahí en una historia de Jonás. Jonás estuvo huyendo en una ocasión y hasta que el Señor le hizo el proceso y tuvo que ir. Pero bueno, al final lo reconoció y se cumplió la misión y la visión. Es así. Pero bueno, para empezar por acá, vamos a cambiar el aire. Bueno, por acá tengo una cita tremenda que vamos hoy a hablar acá y me ha impresionado tremendo. Aquí hay una cita que dice Salmos 18, 25. Vamos a buscarlo por acá. Salmos 18, 25. Vamos a ver qué dice. Yo la marqué ahorita. Salmos 18, 25. Wow, me confundí aquí. A ver, 18 a 25. Aquí esta palabra nos dice que con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Es decir, que todos nosotros que estamos acá pensamos que somos íntegros, ¿no?
Voy a repetir la palabra, dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Es decir, que todos los que nos encontramos acá estamos íntegros porque sabemos lo que estamos haciendo. Conocemos el Evangelio y conocemos qué es hoy lo que estamos haciendo. Y pienso que sí. Yo pienso que todos acá tengamos responsabilidades y todos acá tengamos el conocimiento de lo que hoy hacemos, porque si hoy le entregamos a la vida a nuestro Señor Jesús y nos arrepentimos y sabemos lo que no es correcto, es porque sabemos lo que estamos haciendo. Es decir, que todos somos íntegros y la palabra por sí lo dice todo aquí en Salmos 18:25. Aquí nos habla aquí también en Amos 3:7. Vamos allá, Amos. Vamos a hablar hoy directamente con la palabra. Amos 3:7 nos dice en Amos. Quiero que sepan todo esto antes de comenzar a hablar. Amos 3:7 nos dice acá que dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Escuchen esta palabra. Aquí esta palabra de Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Wow, esto tiene que ver casi que con el tema que vamos a hablar hoy. Esta palabra que está aquí, tremenda. Esta es una palabra que lo dice todo. Y sí, yo pienso que sí. Yo pienso que el Señor no hace nada sin que nos los diga a nosotros. Es decir, que Él primero anuncia lo que va a hacer en nuestro mundo, en nuestra vida, como lo ha hecho en el tiempo pasado con los otros profetas que antes tuvieron. Y yo sí quería hoy hablarle a ustedes que es impresionante como estaba hablando ahorita con mi hermano Pedro, que vino y me visitó aquí en la casa, tremendo, que Dios me lo bendiga, él y su familia estuvieron por acá. Estuve hablando con otros hermanos de la congregación, estuve hablando también con mi hermano Ney, y todos coincidimos, porque verdaderamente coincidimos, que cómo era posible en estos tiempos hubieran tantos pastores y tantos profetas. Eso es verdaderamente por el cálculo que nosotros tenemos que tener y sacar y hacer, ¿no? Fuera de una gran bendición, fuese para que hubiese multiplicaciones, hubiese mucho más personas convertidas para el Evangelio de Cristo. Realmente es así. Si en cada congregación, hermanos, es impresionante, cada vez que hablo con algún hermano, es pastor, cada vez que hablo con algún otro hermano, es profeta, y te presento a mi hermano el profeta, te presento a mi hermano el pastor, wow, y sí, me alegra porque es muy bueno eso, pero es una inmensa cantidad de pastores y profetas que existen por cantidad. Es decir, como decía ahorita, debería ser el doble de los convertidos que hubieran hoy en las congregaciones. Hoy por hoy es la realidad, existen más pastores y profetas que miembros en una congregación. Es impresionante. Y tan solo también estaba hablando, ¿por qué es este tema? ¿Quién dio la palabra que somos pastores y profetas? ¿Quién fue que los envió? Hermanos, si se encuentra algún pastor o algún profeta escuchando esta palabra que hoy yo estoy dando acá, es la hora de ajustarse
de ajustarse bien con uno mismo y estar bien claro con nuestro Señor Jesús, verdaderamente en el orden, si estamos enviados correctamente, si hacemos las cosas correctamente, en obediencia, en sitios situados bajo la cobertura de nuestros pastores, de los que nos envió, porque existe una gran cantidad por todos lados de pastores y profetas tremendos, que hasta la misma palabra dice, habla sobre los falsos profetas en este tiempo y pastores, por supuesto. Y existe una gran masa que, por ejemplo, hoy yo tuve la oportunidad lo estoy hablando porque todo vino gracias a Dios, vino todo en cadena para poder hablar sobre esta palabra. Y yo estuve hablando, ves un hermano que inmediatamente nada más que lo ves y se te declara una palabra en tu vida de bendición, declara una palabra de vida para tu vida, tú caminarás las naciones, en ti Dios pondrá un ministerio que con ese ministerio romperá y así tremendo. Eso es impresionante cada vez que vemos que los hermanos de verse nada más o de tener 2, 3 veces un contacto declaran palabra los profetas y los pastores en nuestras vidas. A nosotros nos gusta porque es verdaderamente algo que nos gusta. ¿A quién no les gusta palabra bendición? Pero bueno, tocando bien lo que es el ministerio de pastor y tocando bien lo que es un ministerio de profeta, aquí donde está lo que a mí me impresionó de todo lo que hoy existe hoy en día. Lo que existe es impresionante, de verdad que sí. Porque en aquellos tiempos, cuando estaba Moisés, cuando todos conocemos, cuando estaba José, cuando estuvo Abraham, todos aquellos profetas en aquellos años, de un tiempo a otro, aquellos profetas Dios les hablaba, eran otro tiempo, antes de Jesús, Dios les hablaba, Dios les daba una palabra. Y entonces cuando le hablaban ellos al Señor, esos profetas tomaban tiempo de oración. Esos profetas tomaban tiempo de un tiempo de estado para poder recibir la palabra la confirmación de que el Señor le había hablado. Si el Señor le hablaba, se aislaban y ahí oraban en su tiempo, ¿me entienden? Y ayunaban y confirmaban realmente que era lo que Dios le había dicho, y así le comunicaban después al pueblo. Había un proceso de una palabra de Dios a ellos comunicarlo a nosotros, al pueblo de Dios. Ahora realmente, es impresionante que los profetas de ahora, hoy en día, tengan más mensajes que un buzón de un correo. En el día 3 y 4 mensajes de Dios tremendo, impresionante, y te dicen ahí. Y está bien, está muy bien, está muy bonito todo, pero todo lleva un proceso, todo viene con una cuña de la palabra de nuestro Señor Jesús. Si se te va a dar una palabra, si Dios te habló, ¿es verdaderamente acaso serán pastores o acaso serán profetas? Eso es lo que realmente debemos de saber. Tu ministerio, hermano, si verdaderamente ese es tu ministerio. Dios te dijo a ti que tú eras pastor. Dios te habló a ti. ¿Cómo te habló a ti si tú eres pastor? Dios te habló a ti y te dijo que usted era profeta, porque es impresionante de que somos pastores o profetas o otros líderes. Pero Dios te lo dijo. ¿Cómo llegó eso a tu vida? ¿Vino un hermano o acaso estamos practicando emoción? La emoción hoy por hoy vemos muchas congregaciones lo que están sucediendo en las naciones, muchas congregaciones que están bajo del espíritu de la emoción. Y tenemos deseo de predicar, sí. No es que no es por decir nada sobre ningún hermano, porque hay hermanos que tienen pasión por el Señor, pero una cosa es pasión y una cosa y emoción que te hable nuestro Señor Jesús.
Nuestro Padre Celestial, nuestro Supremo, cuando nos habla en un estado espiritual tremendo. Nosotros no podemos estar jugando con eso. Ahí donde está lo que me impresiona de cómo no conocemos apenas el mundo espiritual, porque lo predicamos y vamos a ser pastores o profetas. Es impresionante. Es lo que me impresiona de todo, porque Dios, cuando le habló a sus profetas, fueron hombres ungidos, hermano, hombres ungidos. Dios no da a un profeta ni un pastor mediocre. Dios no es un mediocre, Dios es perfecto, hermano. Dios todopoderoso. Y Dios no puede dar a un profeta ni a un pastor mediocre de hablarte de que tú vas a viajar o que vas a hacer esto ni lo otro. No te puedo hablar de aviones, tienes que hablarte de propósito, tienes que hablarte de lo que vas a hacer tú en tu vida espiritual y para Él y para el pueblo de Dios. Es tremendo y hoy nos encontramos, que es la realidad, hoy nos encontramos a muchos, y lo conocemos, todos los que están ahí lo conocen lo que estoy hablando. Existen una gran gama inmensa de pastores y profetas. Que es impresionante lo que vemos. Vemos cuando un hombre ungido de Dios está. Un hombre ungido, por ejemplo, nuestro hermano T.B. Joshua. Un hombre ungido de Dios. ¿Quién no vio? Y ese hombre ungido, cuando lo vimos hablando diariamente, profetizando, diciendo tú de tu vida, tú aquello. No, un hombre ungido de Dios viene hablando otro tipo de cosas, hermano. Un hombre ungido de Dios, cuando Dios le habla, se toma su tiempo en ayuno, oración. No somos cualquier cosa, Dios no es cualquier cosa, es una falta de respeto con nuestro Señor Jesús. Eso no es así, de que somos, y somos tremendo, de donde quiera. Entonces antes con un solo profeta o con un solo pastor, caminaban naciones, caminaba un pueblo entero. Entiendo que en este tiempo hay avivamiento, que el Espíritu Santo tenga que moverse y se está moviendo a su manera como Dios lo está haciendo, pero nosotros todos estamos preparados para llevar un evangelio. Todos nosotros, Dios puede hacer el trabajo de pastor o de profeta, es que descargamos todo lo que el Señor nos ponga en nuestras vidas, y es la realidad. Nosotros estamos preparados, todos los miembros de una congregación, para llevar la palabra de nuestro Señor. Decir todo lo que hay que decir. Nuestro Señor Jesús, como vino, todo lo que hizo nuestro Señor, el sacrificio que hizo por nosotros, todo lo que tenemos que hacer, que tenemos que seguir, porque sin el Padre, sin Jesús nosotros no podemos ir al Padre. Toda la obediencia a los mandamientos. ¿Quién no conoce eso en el Evangelio de Jesús? ¿Entiende? Entonces hoy existe una tremenda, inmensa. Yo le voy a poner un ejemplo acá. ¿Qué es un profeta? Para después ponerle lo que es un pastor. Mira, por ejemplo, aquí en Daniel 10, voy a hablar porque el tiempo se me va y tengo que hablar rápido. Dice en Daniel 10. Busquemos, Daniel 10. Del 1 al 17. Vamos a ir ahí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué pasó un profeta cuando Dios le da una palabra? Ya antes no conocía porque había empezado en el Evangelio, pero es que ya llevo tiempo en el Evangelio, he tenido contacto con el Señor y sé que el contacto espiritual con nuestro Señor Jesús nos da carácter, nos forja, nos pasa por fuego, que nosotros tenemos que tomar carácter, no es soltar palabritas, ni decir palabras, ni nada de esto. El Evangelio no se trata de hombres bonitos, sino de hablar de la palabra de Dios. La palabra como viene, legítima, hay que soltar la palabra. Esto no es de hablar porque estoy emocionado. ¿Qué vas a decir si la palabra viene vana? La palabra tiene que venir de donde viene, del Padre. Si no viene de Él, es vana, hermano, la palabra. Aquí dice en Daniel 10, del 1 al 17. Vamos a leer, dice, en el año tercero de Ciro, escuchen bien lo que es un proceso de un profeta. De Ciro, el rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Es decir, que un profeta en este tiempo tiene que saber que la palabra
es fuerte cuando se da. Y el conflicto que va a pasar es grande. Es como, por ejemplo, la palabra que yo estoy dando acá. A muchos no les va a gustar. Ante todos los profetas, antes de seguir, pues déjame decir esto. Ante todos los profetas, en el tiempo de antes, venían hablando de corregir. Y venían corrigiendo y corrigiendo al pueblo de Dios. Y hoy por hoy, la mayoría de todos los profetas, o que dicen que son profetas, porque no sé verdaderamente si los profetas son de esa manera que hoy actúan, porque todos son profetas. Y Dios le da palabra, tremendo, como digo ahorita. Más mensajes que un buzón en un correo. Ahí, pam, 30,000 mensajes. Y Dios te da una palabra, Dios habla. Solamente te da una palabra y esa palabra es un proceso. Y antes los profetas hablaban, mi hermano. Y en ese tiempo, cuando ellos hablaban, era corrigiendo todo el tiempo el pueblo. Y ahora, en estos últimos tiempos, estamos en el Apocalipsis. En los últimos tiempos, terminando el mundo, todos sabemos cómo estamos. Y hoy ningún profeta corrige. Todos dan palabra, bendición, palabra, bendición, palabra, bendición. ¡Wow! Tremendo. Sí, estamos bendecidos desde el inicio. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la palabra corrección? Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es corregirnos. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien correctamente, hacer los mandamientos que nos manda nuestro Señor Jesús, amar al prójimo, si nos equivocamos pedir perdón. Todas estas cosas hay que corregirse. Aquí no se puede estar que tú que vas a hacer aquello ni lo otro, diciendo palabras bonitas. Aquí no hay palabras bonitas, las palabras bonitas vienen de Dios. Sí, está bien, estamos correctamente, bueno, bendiciones. Pero necesitamos dar la palabra. Esto provoca posiblemente que por yo decir una palabra, como tengo que decirla en el nombre de Jesús, en la otra transmisión nadie quisiera ver la otra palabra que Jesús pueda traer. Tremendo. Porque lo que hay que hablar es la verdad, hermano. ¿Para qué vamos a estar aquí? ¿Para qué vamos a estar hablando palabras de Dios para caernos bien? Aquí no hace falta caerse bien. Aquí lo que hace falta es salvar nuestra vida, la vida de nuestros hermanos, hacer lo correcto y hacer lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Aquí no se puede estar haciendo las cosas porque queremos agradar al hombre ni agradar al otro. Y el objetivo no es ese. El objetivo es por eso que pasa lo que pasa. Palabras desviadas, problemas en los ministerios. ¿Para qué decir? Todos conocemos todo lo que nos ocurre. Estamos en proceso, pero hay procesos que son inconcebibles en nuestras vidas. Porque nosotros llamamos cosas y también incitamos al enemigo sin conocerlo también. ¿Qué vas a hablar tú de un enemigo que apenas conoces en el espíritu, hermano? Tremendo. Sigo diciendo aquí. Dice, Daniel llama a Belsabé y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande. Es decir, que tenemos que saber que hay que tener coraje, valentía en Cristo para poder ser un profeta. No es decir, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de 3 semanas. 3 semanas tuvo ese profeta. 3 semanas. No es que me lo dijo ahora y tú serás bendecido y tú correrás naciones y tú... Eso no. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino ayunando, y me ungí con ungüento. Se ungió. Ahí los profetas se ungen. Hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de un berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Tremenda esta visión. Y yo solo, pero ya ven las visiones como son. No visión de las que hoy sabemos, para no decirlo más.
Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió un desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Es decir, hermano, cuando tenemos un encuentro espiritual con nuestro Señor, aquí ocurre algo. Aquí ocurre algo. Esto no es que pasó y ya. Aquí ocurre algo que pasa espiritual, que está fuera tú de tu confort. Tú eres un humano, un espíritu que está dentro de ti y tú estás viviendo algo espiritual en tu ambiente, lo que sucede al lado. Conocemos cuando el Espíritu Santo llega. Tiene que pasar algo, hermano. Y dice, pero oí el sonido de su palabra, y al oír el sonido de su palabra caí sobre mi rostro y en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mi rodilla y sobre la palma de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie. Escuchan cómo Dios nos habla. No es que tú vas. No. Dios nos habla con palabras precisas y con palabras que tenemos que decir para que se reciba en el espíritu y haya rompimiento del mundo espiritual. No palabras de nosotros. Dice, Daniel, varón amado, atento a estas palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispuse tu corazón, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, sabemos quién, se me opuso durante 21 días. El proceso que estuvo orando. Durante 21 días, pero ahí Miguel, conocemos ese arcángel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Miren las palabras. En los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía esta palabra, estaba yo con los ojos puestos en la tierra. Ya vieron cómo estaba Daniel. Voy a seguir. Y enmudecido. Pero ahí uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí la boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerzas. Pues ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Hermano, ustedes vieron cómo Daniel, en el momento que vino esa visión, que el Padre vino a ese profeta y le habló, lo que hizo, tuvo que bajar la cabeza, todo se enmudeció, todo lo que sucedió, todo una serie de cosas que pasan en el mundo espiritual que nosotros tenemos que vivirle, y eso no se vive así, como así. Entonces esta es la palabra que hoy yo quiero que usted entienda. Si hay algún pastor, algún profeta, algún hermano, hagan pasar este video y que lo vean para que puedan, por favor, restaurarse. Si realmente no fueron enviados, Dios no le habló. Que se puedan convertir verdaderamente en pastores, profetas, pero que Dios le hable.
que Dios le hable en su corazón, que Dios envíe la palabra y le hable. Porque verdaderamente, si ustedes están por ahí viendo esta transmisión, ustedes están recibiendo de lo que Dios ha puesto para hoy hablar, sería verdaderamente poderoso si nosotros defendiéramos el Evangelio, para que no hubieran falsos profetas por lo menos delante de nosotros, porque es tremendo lo que existe hoy por hoy en todas las congregaciones. Es vergonzoso decirlo y es la realidad. Es un juego de pelota lo que a veces veo en muchos lugares, muchos pastores, muchos profetas, cantidad, se reúnen. ¿Para qué? Si con una palabra dada, ya está dada la palabra en este tiempo. ¿Y todos nosotros qué hacemos? Nosotros somos miembros del Evangelio. Tanta palabra, una inmensa cantidad de palabras. ¿Pero para qué? A ver, ¿dónde están los frutos? De tantos pastores y de tantos profetas, ¿dónde están los frutos? Porque era por un profeta, hubiera multitud de personas. Existen miles de profetas en una congregación. ¿Dónde están los frutos de la congregación? Dice que la congregación, si la congregación da fruto, es sabia. Y si la congregación no da fruto, no es sabia. Tremendo aquí. Hermano, es la verdad. Y aquí en Lucas 6:26 también. Vamos a decir eso ahí. En Lucas 6:26. El tiempo no me da. En Lucas 6:26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuidado con estar nosotros así. Esa palabra está en Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Tremendo. Aquí hay otra palabra también en Juan, primera Juan 4:1. Vamos a buscarla. Es la realidad. Hay que hablar palabra de Dios, hay que hablar genuino, hay que ser legal y defender el Evangelio. Dice primera Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo lo conoce casi todo el mundo. Tremendo. Igual que el versículo escuchen para que lo busquen, Mateo 24:11, Mateo 24:24, Marcos 13:22, Lucas 6:26 que dije ahora, segunda de Pedro 2:1, ese está fuerte, muy fuerte, y primera de Juan 4:1, tremendo, eso también está, porque el Evangelio, hermano, le quiero decir algo profundo. El Evangelio no es hablar tanto de Cristo. El Evangelio no es hablar tanto de Cristo, hermanos. El Evangelio es manifestar a Cristo, manifestar a nuestro Señor. Ese es el Evangelio práctico, porque verdaderamente nosotros cuando lleguemos a ese lugar allá, y no piensen nada, ninguna congregación, cuando lleguemos allá, ¿qué congregación va a haber en el cielo? ¿Qué congregación va a haber en los cielos? No va a haber ninguna congregación, es una sola iglesia. ¿Te imaginas, como dijo mi pastor hoy, te imaginas nosotros en el cielo, yo preguntándote, tú eres pentecostal y tú eres bautista? ¡Wow, hermano! Todas estas cosas están pasando hoy, y nosotros ¿qué? Alante de nosotros. No podemos permitir, no lo podemos permitir. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser legítimos a la palabra de nuestro Señor Jesús. Y esa es la realidad. Y digo sí, honestamente, esta palabra la vengo dando porque he estado por un proceso tremendo.
Y yo me levanté gracias al Señor. El Señor me llamó a hablar la palabra de Dios y a hablar la verdad. Me sacó de las tinieblas donde yo estaba, hermano. Y me da vergüenza ver el pueblo de Dios, y por lo menos en mi nación, cada cual en su nación, donde esté. Entonces vemos las cosas y que no es hablar palabras, es manifestarle ¿y de dónde saliste? ¿De dónde vino ese título que tienes? ¿Quién te lo dio, varón? O hermana, o varona de Dios. Dios. Y ahí es donde está la cosa. Que Dios cuando me llama me dice, tu ministerio es esto que ustedes están viendo. Hay que hablar la verdad. Esto es un ministerio, tienes que llevar tu ministerio. Gracias a Dios. ¿Y las consecuencias? No existe causa sin consecuencia. Las consecuencias, Cristo Jesús. Y es la verdad, hay que hablar verdad. Sea donde sea, en el momento que sea. Y, hermano, les voy a compartir tremendo. Les voy a compartir esta alabanza que el Señor me puso en mi corazón. Dice: aquel cristiano que anda, mira cómo anda. ¿Qué es lo que hace? Dice que cree. No. Hablando de los hermanos que están perdidos. Antes de criticar a otro, Piense en usted. Mateo 7. seguro que el que murió en la cruz fue usted. Seguro que se bautiza en el nombre usted. Hermano cristiano, yo sé que tienes pasión, pero Cristo lo que quiere es el carácter. ¿Qué es lo que tú dices? Yo no entiendo nada. Cristiano aquel que no entiende. Mira, Hermanos, ¿por qué no nos sentamos y hablamos y profundizamos el problema que causamos? porque nosotros miramos y opinamos sin tener en cuenta todo lo que predicamos. Sabiendo el peligro que causa la del prójimo. Si juzgamos quiénes somos y pecamos, No te das cuenta que nos enfrentamos, que tenemos doble pecado porque con Cristo vamos. hipócrita. La primera cuando que tener tu ojo sin velar para sacar la paja de los Otro hermano, a cualquiera con la boca metes mano. Ahí cuando el diablo le da los palos, y por su pecho sale más que vencedor. Pero recuerda que tienes un juicio delante delante del Señor, tienes pasión, pero no tienes carácter. Cristo es amor. Tienes que registrarte. Está muy bien, perfecto, eso es lo que tú crees. Más te invito a buscar la Biblia de Santiago 3. Piense en usted. Mateo 7. Seguro que el que murió en la cruz fue usted. Seguro que se bautiza en el nombre usted. Hermano cristiano, yo sé que tienes pasión, pero Cristo lo que quiere es el carácter. Hay que tener carácter para andar con Cristo Y respetarse mucho más en la palabra de los siglos. Y no juguéis para que no sea juzgado, porque con el mismo juicio que juzgas Será juzgado, con la medida que mides serás medido. Y si tienes oído, Escucha lo que Cristo dijo. después no venga diciendo Señor, Señor, en tu nombre llamo los demonios fuera. Y en tu nombre por el mundo hice milagro. Más profeticé y de ti hablé. guardaos de los falsos profetas Que vienen disfrazados como ovejas, pero son lobos rapaces. Por los frutos los conoceréis. ¿O acaso de un árbol que da malos frutos tú coméis? Es que la puerta bien estrecha y el camino que te lleva a la vida eterna es angostoso. Mas vive el gozo de Todopoderoso para que puedas salir como Daniel del foso. Y te preocupa por los hermanos Que está en el camino anda, preocúpate por aquello que Jesús vino. que le hace falta La palabra, de conocer que con amor Jesús nos habla. entonces actúa como sabio, madura tu interior para que tu interior se proyecte a lo exterior. Y de los cielos reciba la bendición. Sé responsable y edifica tu propósito. Conócete, sea humilde. Antes que te ponga a hablar del prójimo. Piense en usted. Mateo 7. Seguro que el que murió en la cruz fue usted. Seguro que se bautiza en el nombre usted. Hermano cristiano, yo sé que tienes pasión, pero Cristo lo que quiere es el carácter. Mírese usted. Piense en usted. Mateo 7. Seguro que el que murió en la cruz fue usted. Seguro que se bautiza en el nombre usted. Hermano cristiano, yo sé que tiene pasión, pero Cristo lo que quiere es el carácter. Recuerda que Jehová utiliza la presión Para lidiar con tu carácter. Hay que reconocer que nos falta y pelear por estar en los discipulados. Sea sabio, sea humilde, sea cauteloso y recuerda Que la iglesia es una sola. una sola palabra.
doctrina. Cristo. Cada cual tiene sus dones, sus métodos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Hermanos, Levántate, abre los ojos, despierta. si tenemos en cuenta y hacemos todo esto, se cumplirá lo que está escrito en 2 de Crónicas 7.14. Un solo pueblo, un solo pueblo. Vamos a unirnos. No critiquemos más. Somos hermanos. Tremendo. Es la realidad. Así que recuerden, la iglesia sabia es la que da frutos. Recuerden eso. Radio Dios me lo bendiga. Espiritual República Dominicana. Transmisión en vivo por Facebook Live y ahora en YouTube. Y nuestra emisora online las 24 horas del día con las mejores alabanzas. Y para su petición de oración, solo tienen que escribir por WhatsApp al signo de más 1-849-457-9609. Signo de más 1-849-457-9609. Radio Fuego Espiritual República Dominicana. En cadena con Radio a una sola voz. Te saltaré producciones desde Chile. Radio Fuente de Vida 106.5 FM Argentina. Siempre joven con Daniel Martínez. Vida Radio desde Washington, California, con nuestro hermano Lester García. Radio Vida Esperanza Estadio desde Cuba. Ministerio Internacional Resplandor de Luz desde Costa Rica. Y el ministerio creyendo, confiando y esperando en Cristo desde República Dominicana. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. 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 Habemos pastores y predicadores, habemos sanitas y adoradores. Habemos pastores y predicadores, habemos sanitas y adoradores. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. 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 Estamos unidos, alabando a Cristo, predicando el Evangelio por todo camino. Estamos unidos, alabando a Cristo, predicando el Evangelio por todo camino. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. 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 Radio Fuego Espiritual República Dominicana para todo el mundo. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. Radio Fuego Espiritual, vamos todos a predicar. Radio Fuego Espiritual. Bueno, mis hermanos, que Dios me lo bendiga. Espero que la palabra la hayan recibido con cariño, con amor, porque son los tiempos de ser inteligentes, son los tiempos de recibir la palabra de Dios con corrección y con amor. Así que nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Aquí estaremos con una palabra también parecida a la que hoy traemos, una palabra que Dios me ha puesto en mi corazón, que hay que hablarla, porque no podemos permanecer callados. Así que Dios me lo bendiga mucho, mucho, y así que vamos a echar para adelante. Gracias por el tiempo y el momento. Gracias.